quizá a lo mejor es verdad que algunas de las ideas más generales las hemos visto ahora un poco cuestionadas, ¿no? de las que tenemos. Y bueno, otro de los temas que... Muchas gracias por tu aportación. Otro de los temas que podemos ver ahora con el nuevo ponente es sobre todo pues, un tema, además él es experto también en algunas de estas cuestiones, es sobre todo qué pasaría ante los problemas de un casco como el de Toledo, ante un incendio, ante una cosa. Es otra de las preocupaciones que tenemos, y ahora don Guillermo Santa Cruz Sánchez de Rojas pues nos va a hablar también un poco de este tema. Don Guillermo Santa Cruz Sánchez de Rojas es doctor arquitecto, ingeniero técnico especializado en electricidad, matemático, es profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y de la Escuela Técnica de Peritos Industriales e Ingenieros Técnicos de Madrid, arquitecto municipal desde el año 1963 a 1995, ha redactado y dirigido facultativamente más de 2.000 viviendas de todo tipo, obras destacadas, entre las que se encuentran realizadas en colaboración, pues sedes centrales de la antigua Caja de Ahorros Provincial de Toledo y la Caja Rural de Toledo. En exclusiva diseñó y dirigió el centro de cálculo de la Caja de Ahorros Provincial, concebido como un edificio inteligente, y las oficinas principales de los bancos, el Banco de Toledo, Santander y Bilbao, situadas en el casco histórico, todos ellos. Autor de los libros Toledanidad, los dioses, ¿puede ser, de Toledo? Los dioses. Ah, es que me han puesto aquí dios. No entendía, ¿eran dioses o días? Los días de Toledo y Futaj básico. No sé lo que pone aquí. Sí. Es cierto, pero luego explicaré lo que es el Futaj. Fue medalla de... Es una palabra absolutamente desconocida para todos. Con ello medalla de plata en la exposición de inventores de Bruselas del año 1962. Ingresó en la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo desde el año 1968. Y os dejo con... Tiene la palabra. Primero quiero hacer una reflexión, o una información. Hace aproximadamente 3 meses me han operado de las cuerdas vocales. Afortunadamente no eran cancerígenas, pero bueno, ahí han quedado unas heridas que hacen que mi voz a veces cambie, de forma que pido perdón si me sale algún gallo o alguna cosa así. Tenemos la mala suerte de que la megafonía funciona, de forma que intentaré, en contra de la opinión de los médicos, forzar un poco la voz para que se me escuche incluso desde atrás. Un tema, como ya he dicho, yo soy arquitecto municipal desde el año 1963 y por tanto me han ocurrido muchas veces y muchas cosas de las que se han dicho aquí por los dos ponentes anteriores. Es decir, el problema de resolver la coordinación del gas, de la luz y de la electricidad es absolutamente imposible con la pavimentación municipal. ¿Por qué? Pues porque las empresas hacen sus presupuestos con mucha anterioridad y no los cambian. Entonces, al final, se hace un pavimento y 15 días después hay que levantarlo para poner la conducción de un gas o la conducción eléctrica. Eso. Como aquí el problema del casco histórico de hacer unas galerías inferiores es muy complejo y muy caro, pues no se ha hecho y entonces tenemos que asumir lo que hay. Que si no queremos levantar el pavimento nos tienen que llenar con unos cordones negros enormes de energía eléctrica las fachadas, lo cual quita un poco la imagen eso. Pero no es esta la cuestión a lo que yo quería venir, porque siempre me ha preocupado muchísimo, y más hablando de la cuestión de patrimonio, ¿qué queda cuando pasa un incendio después del patrimonio? Pues no queda absolutamente nada. ¿Está Toledo preparada, el casco histórico, para enfrentarse a un patrimonio?
a un incendio importante, como por ejemplo el de Santander o el de Lisboa? Pues no. Realmente mi interés en esta cuestión hizo que llegáramos a organizar aquí el primer Congreso Mundial de Protección de Ciudades contra el fuego y otros riesgos. Entonces hicimos un análisis de lo que nos ocurriría en una situación como la que planteamos. El Parque de Bomberos, yo hace 21 años que me jubilé del ayuntamiento. En mi época, el cargo de arquitecto municipal llevaba implícito el de jefe del Parque de Bomberos. Entonces, a lo mejor los datos que voy a dar pues han cambiado, pero me extraña. Hicimos un estudio recogiendo muchos aspectos que me han ocurrido como jefe del Parque de Bomberos. Por ejemplo, las mesas camillas que producen tantos incendios, porque en realidad son calefacciones elementales, que es un brasero, pero con una resistencia eléctrica que se pone colorada, y las faldas de eso. Bueno, pues el promedio era de 50 incendios provocados por las mesas camillas. 50 incendios en el casco histórico. Es una cantidad. Si se nos escapa un incendio y tuvimos que comprar un detector de fuego, porque en Toledo las casas antiguas están hechas una sobre otra, pero en los forjados, como casi todo era de madera, pues las maderas con el tiempo se curvan. Y entonces las mesas, algunos quizás viva en una vivienda de esas de las que se escurren las mesas. Yo he vivido cuando llegué a Toledo por primera vez en una de esas donde tenía que calzar las mesas y porque se escurría. ¿Qué se hace en ese momento? Pues bueno, se le rellena de lo que se llama alcatifa, es decir, restos de albañilería y todas esas cosas, se nivela y se le pone otro piso de madera encima, que con el tiempo, como se ha puesto más, vuelvo a hacerlo. Bueno, pues por esos sitios corren las llamas de fuego de una manera excepcional. De forma que uno está apagando un incendio aquí y de pronto aparece uno, a lo mejor en la casa de al lado, porque el paramento que separa las dos no ha sido... Todo eso me dio pues una sensación de responsabilidad y de insensibilidad, porque naturalmente cuando se produce un incendio importante el jefe de bomberos no es el jefe. O sea, aquí si se produce un incendio importante el jefe sería el delegado del gobierno. ¿Por qué? Porque hay que hacer intervenir a todas las fuerzas que haya. Pero el delegado de gobierno no sabe nada de fuego. Pasa al alcalde, que le ocurre lo mismo. Milagro no sea un especialista en eso. Y al final le cae al jefe del Parque de Bomberos. Y yo escribí un artículo que se llamaba Cuando se quemó la catedral, exponiendo lo que ocurriría si la catedral se incendia. Y que conste que ha habido 5 incendios ya en la catedral. 5. Ha habido algunos tan peligrosos como uno, detrás del altar mayor hay otro altar de piedra y quedan como unos 70 centímetros de separación entre uno y otro. Ahí se acumula pues restos de plumas, de ramitas, de cosas de esas y muchos cables eléctricos. Y un día se prendió. Tuvimos la enorme suerte de que se prendió de día y entonces salió humo detrás del altar mayor, se dieron cuenta rápidamente y lo apagaron. Pero si se llega a prender todo el altar mayor, ¿qué hubiera ocurrido con la catedral? ¿Qué ocurre cuando se produce un incendio de estas dimensiones en un edificio de ese tipo? No se sabe absolutamente nada en el mundo. Para resolver esta cuestión pretendimos hacer una maqueta a escala 1:10 de la catedral y llenarla de sensores y prenderla a fuego. No la catedral naturalmente, sino la maqueta, y ver lo que ocurría. Porque si hay que evacuar la catedral,
¿quién se mete a evacuar la catedral? Los bomberos, lógicamente, los primeros, con los 8 o 10 que tienen para cortafuegos para poderse meter oxígeno. Pero no es suficiente. Las demás personas que entrarían saldrían vivas. Ignacio tuvo la mala suerte, en un momento en que yo estaba en excedencia, de tener un incendio célebre porque fue en el Hospital Virgen de la Salud y murió un bombero. Murió un bombero porque entró sin protección y entonces si hay un ácido anhídrido carbónico u óxido carbónico, pues entonces muere. Como consecuencia de esto, logramos hacer, en colaboración con el Colegio de Ingenieros de Caminos, logramos hacer un ensayo de lo que le ocurriría a Toledo. Tenemos dos secciones de bomberos. No sé si ahora tenemos más. Pero es que no. Pero tenemos una extensión que va desde más arriba de Consuegra hasta más allá de Talavera, que tiene que cubrir el parque de bomberos, porque fue la Diputación la que pagó el parque de bomberos que ahora existe, y como consecuencia de eso se hizo un convenio, y entonces hemos tenido que apagar incendios más allá de Talavera, pasando por delante del parque de bomberos de Talavera. Que son cosas que la Administración debía resolver alguna vez. Pero lo preparamos bien, preparamos un estudio muy importante, prendimos fuego al Ayuntamiento porque queríamos prender fuego a la catedral, pero el DEAN se opuso. No es que íbamos a prender fuego a la catedral, es que teníamos unas fuentes financieras que si aparecía la catedral en llamas y todo este problema, pues financiaba mucho más el concurso, pero el DEAN se opuso radicalmente y entonces tuvimos que hacer el origen del incendio en el parque de bomberos. Supusimos que había una corriente de aire muy importante, tal y como ha ocurrido en Lisboa y en otros muchos sitios, y que aquí la corriente de aire dominante es suroeste. Entonces supusimos que había una corriente importante de aire suroeste y que en ese momento nuestra primera salida estaba más allá de Talavera, con lo cual para venir la primera salida del parque de bomberos hasta el centro histórico iba a tardar más de una hora. En una hora el desarrollo del incendio hubiera sido pavoroso. Inmediatamente tenía que entrar la segunda salida, pero la segunda salida no está preparada para salir inmediatamente, está en el parque haciendo prácticas, haciendo relaciones, pero no está salida. Con lo cual, si tenemos un incendio importante y no está la primera salida en Toledo, pues podemos tener un gravísimo problema. Los jueces, que eran jefes de los parques de bomberos de Madrid, juzgaron que toda la parte del viento que salía desde el ayuntamiento, incluida Zogodover y toda esa parte desaparecía. Había que evacuar a una cantidad enorme de vecinos. Dentro de esos vecinos había muchas personas enfermas o discapacitadas como yo. Yo hoy me manejo un poco eso, ya tengo mis buenos 86 años, pero ya he estado 2 veces totalmente paralítico. Bueno, pues hay muchas personas que no han tenido la suerte de reaccionar a las medicinas como yo y a mí me han enchufado en la médula espinal y me han puesto de pie otra vez. Y bueno, pues puedo venir, jugando en un bastón, puedo venir, manejarme casi de una manera natural, pero hay mucha gente que hay que evacuarlas en camillas, en silla de ruedas, en todas esas cosas. ¿Cómo se hace todo eso sin tener un plan de emergencia? No hay plan de emergencia en mi época. La hay ahora. Ya se está elaborando. Se está elaborando. Enhorabuena. Con toda la fuerza. En la catedral pregunté el otro día, porque yo vengo aquí en representación de la Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, y le pregunté al
obispo auxiliar, que es compañero, le pregunté si había un plan de emergencia de la catedral. Y no lo hay. Y si tienen que entrar gente, ¿a dónde se lleva el material de las riquezas patrimoniales que tiene la catedral? No hay estudiado nada. Entonces, para mí, como jefe del parque de bomberos, era horroroso pensar que en un momento determinado tenía que decir evacuar la catedral. Y entonces, ¿quién iba a evacuarla? Los soldados se podían morir porque no tenían equipamiento. Los bomberos no eran suficientes. Es decir, hay un problema ahí enorme. Y tampoco tenemos hidrantes en cantidad suficiente como para atacar un incendio que ya ha trascendido, por ejemplo, del ayuntamiento y ya ha trascendido al Palacio Arzobispal y a todas las casas esas. Y me preocupaba mucho. Y eso creo que tiene que entrar en el PON. En el PON, tú que vas a tener más relación con el PON que yo, supongo porque lo estás teniendo. O sea, en el PON tiene que resolverse el problema de la protección de los patrimonios histórico-artísticos contra el fuego. Porque eso supone que hay que hacer unas tuberías muy grandes, ahora se están pavimentando y con mucha coste, pero voy a hacer una pregunta. Ahí hay un extintor. ¿Alguien de los aquí presentes ha manejado un extintor? 1, 2, 3, 4, 5. Por ordenanza, por lo menos en la época mía, no creo que la hayan quitado, está obligado a que todas las viviendas que se hicieran nuevas tenían que tener un determinado número de extintores. Tuvimos un incendio y entonces afortunadamente fue de día y se llegó rápidamente y se extinguió. Y entonces yo pregunté, pero porque en la vivienda donde se produjo el incendio, el dueño tenía un extintor, le tiró y no era suficiente para apagarlo, y ya se retiró, las llamas cogieron más intensidad, pero enseguida llegaron los bomberos y se llegó a la casa de humo, pero prácticamente lo único que se perdió fue la habitación donde se había iniciado. Y entonces yo les pregunté, pero bueno, ¿y el resto de extintores no lo pudiste utilizar? Dice, aquí no hay más extintores. Digo, ¿cómo que no? Por ordenanza hay extintores. Al final salió que el portero había cogido a los extintores y los había metido debajo de la escalera con una puerta porque los niños se dedicaban a disparar los extintores. Y esto es una realidad que está ocurriendo y que sí es de tipo muy social, muy que tengáis que ver la Confederación, porque claro, es un problema que puede dar origen a miles de muertos y a desaparecer una parte importante de Toledo y, por supuesto, elementos patrimoniales importantísimos. Pero no quiero cansarles más. Si tienen alguna pregunta, pues nos las hacen y cada uno responderemos de lo que sepamos de la cuestión. Y a ti como concejal, transmite esto a Milagros, porque es importantísimo para el futuro de la ciudad. Ojalá no tengamos incendios. Pues muchas gracias por...